Buenas para todos. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo. Quiero compartir una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir un tema muy especial, muy importante para nuestra vida de creencia y para aquellos que aún no hemos conocido el Evangelio. Quiero llevarlos a conocer a través de la palabra de Dios realmente qué es el pecado. ¿Por qué? Porque algunos tenemos mucha confusión en este tema y no comprendemos qué es el pecado. Entonces, a través de la palabra de Dios vamos a ver qué es el pecado y dónde se originó el pecado. Cuando entendemos el principio, entenderemos el fin de todo. Cuando conocemos el principio, entonces podemos comprender realmente qué es el pecado, ¿verdad? Eso es como cuando usted se ve una película. Si usted no la ve desde el principio, no comprende el fin. No podemos entender el fin. Entonces, a través de la palabra de Dios nos va a enseñar, la misma palabra de Dios nos va a enseñar qué es el pecado. Y el pecado, algunos dicen que se originó en el huerto del Edén, allí cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahí no se originó el pecado se originó en el cielo, ¿verdad? Y quiero que conozcamos qué es lo que pasó allí en el cielo. Cuando Dios creó todo, dice la palabra que en gran manera, en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que vio Dios todo lo que había creado y en gran manera era bueno. Eso quiere decir que Dios todo lo que hizo es bueno. Todo lo que está arriba en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que Dios creó es bueno. Dios cuando crea los ángeles, crea también querubines, serafines, arcángeles, pero entre todos aquellos creó uno llamado el lucero de la mañana. Un querubín, dice la palabra, protector, dice que fue hecho sus vestiduras de las mejores piedras preciosas allí en el cielo, ¿verdad? Dice que él era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Entonces vamos a conocer cuál fue esa maldad que se halló en él. O sea, cuando hablo la palabra en él, está hablando de lo interior y no de lo exterior, ¿verdad? Cuando vemos a la luz de la palabra, podemos comprender qué fue lo que se halló en el corazón de este querubín protector, perfecto y de lo mejor que Dios creó en el cielo. Dice la palabra de Dios que hubo música cuando fue este querubín creado. Entonces, allí nos enseña la palabra en Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, dice la palabra del Señor. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arroqué entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arroqué por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, esa palabra en el versículo 17 dice, se enalteció su corazón. A raíz de que se enalteció el corazón de este querubín, entró la maldad en él. Entró la iniquidad en él, dice la palabra del Señor. Y allí podemos ver qué fue lo que hizo que su corazón se enalteciera.
Mire que el pecado, aquí ya empezamos a ver realmente qué es el pecado. Ahí nos está enseñando en el versículo 17, dice que se enalteció su corazón. Esa es la raíz del pecado que entró en este querubín protector, en este querubín perfecto, creado con lo mejor en el cielo. Ahí podemos ver que la raíz de todo esto es que se enalteció en su corazón. No dice que se enalteció por lo que vio, no. Dice que se enalteció en su corazón. Ahí arrancó el mal de él, de este querubín. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Vamos a ver qué fue lo que generó que su corazón se enalteciera, ¿verdad? Dice que fue su hermosura, su sabiduría hizo que su corazón se enalteciera. Y ahí podemos verlo también en Isaías capítulo 14, versículo 13, nos va a mostrar más claramente qué fue lo que llevó a este querubín realmente a que se enalteciera tu corazón. Dice la palabra del Señor, tú que decías en tu corazón, mire, hablaba en su corazón, o sea, en su alma, subiré el cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué es lo que llevó a este querubín a cometer, a que entrara el pecado en su corazón? La palabra de Dios dice que se enalteció. Un punto importante, el pecado, cuando la persona reacciona de una manera contraria a lo que la palabra de Dios dice, es una persona que tiene enaltecimiento en su corazón. Es una persona que hace que su corazón esté lejos de Dios. Como este querubín. Este querubín cuando dice que tú que decías en tu corazón subiría al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué podemos ver en su corazón? Esa es la sabiduría. Él quería ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Él quería ser semejante a Dios. Entonces, cuando él quería ser semejante a Dios, eso da a entender que él tenía autoconfianza, ¿verdad? Que era un querubín soberbio, un querubín que quería formar su propio trono, ¿verdad? Que no necesitaba de Dios. Pero dice, subiré al cielo y levantaré mi trono. Eso quiere dar a entender que el enaltecer su corazón quiere llevar a que él, por sus propias fuerzas, por su propia sabiduría, quiere hacer lo suyo propio, ¿verdad? Ese es el pecado que se originó en el cielo. Ese es el pecado que hubo en el corazón de este querubín protector y pasó de ser un lucero de la mañana a ser llamado Satanás, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver realmente qué es el pecado, es enaltecerse en el corazón. El enaltecerse en su corazón quiere tener en sí su propia autoconfianza. Una persona que cree que puede llevar, mejorar o cambiar en su propio pensamiento y desecha la palabra de Dios. Desecha lo que realmente Dios quiere darle y ayudarle, ¿verdad? Quiere tomar sus propias determinaciones. En el Salmo 138, versículo 6 dice que Dios mira de lejos a los altivos y da gracias a los humildes. Ahí podemos ver que Dios a esa persona altiva, a esa persona que tiene un corazón que se ha enaltecido, Dios no la va con esa persona que no acepta la palabra de Dios, esa persona que cree que es autosuficiente en sí misma, no puede recibir la gracia de Dios. Ese es el pecado, esa persona que hace a un lado la palabra de Dios y no acepta realmente lo que Dios quiere enseñarle. Por eso, en el corazón de Satanás o este querubín entró este pecado,
porque él quiso hacer su propio trono semejante al de Dios, ¿verdad? Y ahí entró la condenación. Cuando él quiso hacer esto, Dios ve, porque Dios lo sabe todo, y sobre Dios no hay otro Dios como él, poderoso, soberano, autosuficiente. Y cuando ve Dios que este querubín quería ser semejante a él, no lo puede aceptar el Señor, ¿verdad? Cuando dice que quería subiré, quiere decir que él estaba abajo y quería ponerse a la par con Dios. Así él quería ser igual a Dios, semejante a Dios. Pero vemos que la palabra del Señor dice que Dios lo echó del monte santo, ¿verdad? Porque en su corazón hubo este enaltecimiento. Entonces, enaltecerse, cuando una persona se enaltece, cuando una persona, de por sí una persona siempre vive enaltecida, una persona que no acepta la palabra de Dios, una persona aunque dice que cree en Dios, pero no acepta la palabra de Dios, no acepta su condición, no acepta que necesita el favor de Dios y se cree autosuficiente, cree que puede cambiar, cree que puede ayudarle a Dios, porque muchas personas creen que puede ayudarle a Dios, se creen aún más buenas que Dios. Y podemos ver a la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo dijo cuando le dijeron: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo le responde a esta persona y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno y se llama Dios. Nadie hay bueno, dice la palabra del Señor. No hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta condición y aceptamos nuestra condición, estamos aceptando la palabra de Dios, tenemos un corazón humilde, un corazón humillado. Pero cuando la persona es enaltecida y dice: sí, yo sé que es verdad, yo sé que Dios existe, yo sé que Jesús murió, yo sé que pagó mis pecados, pero aún tengo pecado, yo puedo dejar aquello, yo puedo abandonar aquello. Esa es una persona que tiene un corazón altivo, es una persona que tiene un corazón enaltecido porque está confiando en sí misma, si me hago entender, y está rechazando la palabra de Dios. Ahí entra y domina el corazón, no es Dios, sino es la autosuficiencia, esa persona que está siendo guiada por lo mismo que Satanás tuvo en el corazón en el cielo, ¿verdad? Entonces, esto es una pequeña reflexión sobre qué es el pecado. Usted puede leer Ezequiel 28, versículo del 11 en adelante, y ahí podrá descubrir un poco más. Entonces, en el próximo audio quiero llevarlos qué fue la manera que Satanás cautivó el corazón de Eva, y qué fue lo que hizo para que la palabra de Dios se alejara de Adán y Eva. Mi Dios les bendiga, el Señor les guarde, y si les gusta este audio, les invito a que le den like, lo compartan y se suscriban a mi canal. Estaremos compartiendo otros audios para que podamos conocer un poco más de qué es el pecado que entró en Adán y Eva. También para poder llevar un mensaje de gran bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga, el Señor les guarde y bendiciones para todos.